La Biblia Dios habla hoy. 24 de mayo. Nuestro Dios está en el cielo. Salmo 115. Señor, glorifícate a ti mismo, y no a nosotros. Glorifícate, por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y plata. Objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos. Son quienes los fabrican. Y quienes en ellos creen. Israelitas, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. El Señor se ha acordado de nosotros. Y nos bendecirá. Bendecirá a los israelitas. Bendecirá a los sacerdotes. Bendecirá a los que lo honran. A grandes y pequeños. Que el Señor les aumente la descendencia. A ustedes y a sus hijos. Que el Señor, Creador del cielo y de la tierra, les dé a ustedes su bendición. El cielo pertenece al Señor. Y al hombre le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio. Los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Pero nosotros lo alabaremos. Ahora y siempre. Aleluya. Oración de gratitud. Salmo 116. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. Porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos. La angustia del sepulcro me alcanzó. Y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo. Porque el Señor ha sido bueno conmigo. Porque me ha librado de la muerte. Porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor. En el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación. E invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo. Yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud, te ofreceré sacrificios. E invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Alabanza al Señor. Salmo 117. Naciones y pueblos todos. Alaben al Señor. Pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. El poder del Señor es extraordinario. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Que digan los israelitas. El amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes. El amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor. El amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo.
¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor, que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo. ¿Qué quiero entrar a dar gracias al Señor? Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor, y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Proverbios 24. No tengas envidia de los malvados, ni ambiciones estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia, y no hablan más que de hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Pues la guerra se hace con buenos planes, y la victoria depende de los muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. Quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Salva a los condenados a muerte. Libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Come, hijo mío, la dulce miel del panal. Prueba lo deliciosa que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin, y tu esperanza jamás será destruida. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive. Porque aunque caigas 7 veces, otras tantas se levantará. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo, porque al Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin. El malvado se apagará como una lámpara. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. No te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante. Y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar.
También estos son dichos de los sabios. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. Al que declara inocente al culpable. Los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian. Pero a quienes lo castigan, les va bien. Y la gente los cubre de bendiciones. El que da buenas respuestas. Es como si diera un beso en los labios. Arregla tus negocios en la calle. Y realiza tus tareas en el campo. Y luego podrás construir tu casa. No declares sin razón contra tu prójimo. Ni hagas afirmaciones falsas. No pienses jamás en vengarte. Haciéndole al otro lo mismo que él te hizo. Pasé por el campo del perezoso. Y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos. Con su cerca de piedras derrumbada. Al ver esto, lo grabé en mi mente. Lo vi y aprendí esta lección. Mientras tú sueñas y cabeceas. Y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará. Como un vagabundo armado. Hechos 28. Dios habla hoy. Pablo en la isla de Malta. Cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe de ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego, y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto, pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían al personaje principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue entonces a visitarlo y, después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Con esto, vinieron también los otros enfermos que había en la isla, y fueron sanados. Nos llenaron de atenciones, y después, al embarcarnos de nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje. Pablo llega a Roma. Al cabo de 3 meses de estar en la isla, nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría, que llevaba por insignia la figura de los dioses Cástor y Pólux. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de allí seguimos el viaje hasta arribar a Regio. El día siguiente tuvimos viento sur, y un día más tarde llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana, y así, finalmente, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y el lugar llamado Las 3 Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. Pablo en Roma. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme, porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de que acusar a los de mi nación. Por esto, pues, los he llamado a ustedes, para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día, en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús,
por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: Anda y dile a este pueblo. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos. Y sus ojos están cerrados. Para que no puedan ver ni oír. Ni puedan entender. Para que no se vuelvan a mí. Y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. 1 Samuel 5. Dios habla hoy. El arca en el país de los filisteos. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Ebenezer a Asdod, luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod, y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: El arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos, y les preguntaron: ¿Qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat, respondieron ellos. Y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que le salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: Llévense de aquí el arca del Dios de Israel. Devuélvanlo a su lugar, para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. 1 Samuel 6. Dios habla hoy. Los filisteos devuelven el arca. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo. Y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿Qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos les contestaron: Si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio? Preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país, y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes, y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos, como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva, tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y unzalas a la carreta, pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado, en una caja, los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola.
Pero fíjense en esto, si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y, después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta, luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes, se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta, y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra, y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor, correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿Quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevárselo. 1 Samuel 7. Dios habla hoy. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor, y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. Samuel, caudillo de Israel. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriat Jearim, y todo Israel buscaba con ansia al Señor. 3 Por esto, Samuel dijo a todos los israelitas: Si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte, y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces se los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte, y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: Reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpá, y allí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí, en Mizpá, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: No dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor, luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpá a perseguir a los filisteos, y los atacaron hasta más abajo de Betcar. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpá y Sen, y la llamó Ebenezer, pues dijo: Hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita, y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo, y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida,
Y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpa, para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba a Israel. También construyó allí un altar al Señor. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl